En el período de entreguerras, Norteamérica buscaba desplazar a los británicos de su supremacía económica en la región. Estados Unidos, poco a poco, ya había conseguido en nombre de la libre empresa instalar algunas de sus firmas en nuestro país. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, esta lucha se desequilibró. Los británicos salieron debilitados de la contienda bélica y los Estados Unidos pasaron a ser los nuevos aliados de la oligarquía argentina. Esto los favoreció porque detrás de las automotrices estaban los norteamericanos que habían instalado plantas de montaje de vehículos en el país y que competían con los ingleses, dueños del transporte automotor y tranviario de Buenos Aires. El desarrollo vial argentino que se venía produciendo desde 1930 fue una variable decisiva en el afianzamiento de las compañías automotrices norteamericanas en nuestro suelo. En 1943, cuando el ejército argentino, ahora como institución, bajo el nombre de Fuerzas Armadas, toma el poder, la resistencia popular no se hace esperar. La gente se vuelca a la Plaza de Mayo, donde se producen disturbios, entre ellos se incendian colectivos y tranvías pertenecientes a la Corporación de Transportes, símbolo de la entrega del patrimonio nacional. La corporación empieza a sufrir los embates de la política nacionalista y revisionista del gobierno militar, que sumado al deterioro técnico del material rodante y de su condición financiera, inicia un proceso deficitario. A causa de esto, el Estado Nacional toma el control total de la corporación a través de la compra de sus acciones, con la intención de que los intereses privados no prevalezcan sobre los públicos. En 1946, los funcionarios del primer gobierno del general Juan Domingo Perón se esfuerzan por hacerla rentable y modernizarla. Pero los servicios no mejoran por negarse al aumento de las tarifas. En 1948, el organismo deja de publicar sus informes y balances anuales en un claro síntoma de que sus finanzas y el nivel y calidad de sus servicios continuaban siendo deficitarios. Finalmente, el 1 de enero de 1952, la corporación cesa en sus actividades y es sustituida por una nueva entidad con características de empresa de Estado, pero dependiente de un organismo de gran amplitud, como la Empresa Nacional del Transporte. De este modo, empezó la reconstrucción. La flota tranviaria había comenzado a renovarse desde 1950, cuando apareció el nuevo modelo argentino, el Tazara. Se fabricaron 200 unidades. El Libertador fue el nombre que se le dio al modelo construido en el país durante el primer mandato del general Juan Domingo Perón. Es la fabricación en el país de nuevos tranvías totalmente argentinos. Para su fabricación se ha requerido la colaboración de la industria privada. A la preparación del tranvía prototipo concebido como modelo de una gran flota que reforzará el servicio de pasajeros de la ciudad. El presidente de la Nación, acompañado por altas autoridades, concurre a la estación Las Heras con el deseo de conocer el nuevo tranvía denominado El Libertador. Ingenieros técnicos y obreros reciben cariñosamente al general Perón.
Desde los detalles técnicos hasta ocupar el lugar del pasajero, todo quiso conocer el presidente. Se retiró luego satisfecho, subrayando que la fabricación en el país de los modernos tranvías es un paso más en nuestra independencia económica. El modelo FM, construido por Fabricaciones Militares, fue el último diseño nacional, muy parecido al Tazara, de mecánica simple, pero más cómodo, mejor acondicionado y más veloz. Tal fue el empuje que significó la creación de modelos exclusivamente nacionales que en 1953 la Administración General del Transporte destacaba que la red tranviaria pasó a ser un sistema apto para el transporte, dado que en el caso de hipotéticos conflictos bélicos en el exterior no necesitaría en absoluto de la importación de repuestos de tecnología avanzada que no se pudieran fabricar en el país. En 1955, el segundo mandato del gobierno justicialista firma un contrato para la explotación de petróleo en la provincia de Santa Cruz con la California Argentina de Petróleo, subsidiaria de la Standard Oil. A la empresa norteamericana se le conceden 50.000 hectáreas, sin ningún tipo de restricciones. Ese mismo año, un golpe de Estado que se conoció como La Libertadora derriba al gobierno democrático del general Perón, obligándolo a un exilio forzoso que se extendería por 17 años. Cuando el general golpista Aramburu decide llamar a elecciones, Perón, desde el exilio, invita a los justicialistas a que voten por Frondizi, quien resulta triunfante en los comicios. En 1958, el presidente, Arturo Frondizi, lanza la Batalla del Petróleo. Para esto, extendió el campo de operaciones del cártel internacional del llamado Oro Negro en un principio 70.000 kilómetros cuadrados de territorio rico en reservas petrolíferas, y se lo dio mayoritariamente a empresas de Estados Unidos. Y finalmente, estas empresas consiguen mediante reiteradas e incansables presiones hacer de esta concesión una ley nacional que las habilita para perforar diversas áreas petroleras en todo el país. Lo que espera el gobierno de Frondizi con esta medida es que el autoabastecimiento de petróleo abarate los costos del combustible en los procesos productivos y en el transporte, y con eso lograr que bajen los costos de los productos de la canasta familiar y, por lo tanto, la inflación, que golpea el bolsillo de los trabajadores. El objetivo se cumple. En 1957 se prolongaron las líneas, se extendieron otras, la renovación total era un hecho, vías y cableado aéreo a nuevo. La red estaba como nunca antes se la había visto. Llegó a ganarle 500.000 de pasajeros más por mes al transporte automotor. Pero el desafío no cayó bien en los importantes grupos económicos que defienden los intereses del petróleo, que operaban en el país hacía tiempo y que contaban con sus aliados nacionales. Las compañías estadounidenses instaladas en Argentina vieron que el transporte eléctrico urbano, que se encontraba en su mejor etapa, no era negocio para sus intereses, y usaron una vez más los medios de comunicación para engañar a la población y llevar un mensaje falso a la sociedad. Buenos Aires, la gran metrópoli, una de las más modernas y progresistas del continente y del mundo, debe soportar todavía un anacrónico sistema de transporte. Los inconvenientes que a cada momento provocan los vetustos,
antiestéticos y parsimoniosos tranvías forman parte de la vida cotidiana de la ciudad. Con la Ford y la Chevrolet en los coches, con Firestone y Goodyear en las cubiertas, con Esso, Texaco y Shell en los combustibles, se iniciaba una nueva dependencia. El petróleo ya había desembocado en fuertes intereses económicos a nivel mundial y se transformó en un enorme factor de poder y de dominación. Como antecedente, en el año 1958, el Banco Mundial propuso en materia de transporte el paso a motores diésel a la totalidad del tráfico suburbano, dejando su electrificación para un futuro, algo que nunca ocurrió, con la clara intención de que los derivados del petróleo comiencen su comercialización acelerada, manejada por ellos mismos. Esa presión no tardó en hacer efecto y el gobierno de Frondizi, por decreto del 25 de noviembre de 1961, anunciaba la supresión del servicio tranviario. Mes a mes se fueron cerrando estaciones donde iban apareciendo ómnibus, Mercedes-Benz y Leyland. Pero a pesar de todo, y después de mucho tiempo, el 27 de agosto de 1986, el tranvía regresó, en silencio, a la capital argentina. Esta vez con el nombre de Premetro. Esta línea surge como prolongación del subterráneo de la línea E para unir la zona de su terminal con el complejo habitacional del barrio de Villa Lugano 1 y 2, separados en su momento por un amplio descampado. Este transporte volvió para dar cuenta que su utilidad sigue siendo necesaria, hoy más que nunca, debido al terrible problema de la contaminación ambiental y de la creciente escasez de petróleo en el mundo. Los planificadores urbanos de Europa y Estados Unidos descubrieron en el tranvía nuevas ventajas. Comprendieron que es además un medio para evitar la expansión demográfica descontrolada. En muchas localidades, la actividad comercial y financiera se concentra en una periferia reducida, produciendo serios trastornos en la calidad de vida de sus habitantes. De este modo, las personas que se trasladan para trabajar o realizar diligencias no necesitan hacerlo en auto, lo que implica prescindir de espacios para estacionarlos y lo que en suma produjo también un alivio en el tránsito vehicular. Se evitan embotellamientos, polución ambiental y ruidos molestos. Este concepto de lo que una red tranviaria puede significar asegura que el cemento no seguirá ensanchándose, eliminando espacios verdes, porque cerca de sus vías han surgido edificios, comercios e industrias favorables al tráfico peatonal. En estos casos, el tranvía ha aumentado el valor de la propiedad donde circula. El sistema tranviario ha experimentado una tremenda evolución, acompañando, incorporando todas las innovaciones tecnológicas. Buenos Aires, una de las redes tranviarias
más extensas del mundo, con 875 kilómetros de vías que iban tejiendo una malla que comunicaba a toda la ciudad y su entorno. Los últimos tranvías dejaron de circular en febrero de 1963.